Buenas tardes, en este video vamos a implementar cada uno de los dos diseños alternativos que propusimos en el video anterior para la clase Cuenta Corriente Bancaria. Entre una clase cliente y una clase proveedora de servicios, como cuenta corriente bancaria, se establece un contrato que determina el compromiso que debe asumir cada una. Las condiciones del contrato se especifican en la etapa de diseño del sistema e incluyen la funcionalidad y las responsabilidades inherentes a cada servicio. En la implementación, como programadores, tenemos que interpretar el contrato para reflejar en el código las funcionalidades y responsabilidades especificadas. En el primer diseño que propusimos, el método extraer, antes de modificar el saldo, controla si la extracción es posible. Si no es posible, retorna falso. El método equals requiere que la clase cliente garantice que el parámetro está ligado. En la implementación declaramos un atributo de clase, como siempre, constante. El valor del atributo max descubierto es común a todas las instancias de la clase. El estado interno de un objeto de clase cuenta corriente bancaria está formado por los valores de los atributos código y saldo. El primer constructor recibe un único parámetro, pero inicializa los dos atributos de instancia. En realidad lo hacemos para favorecer la legibilidad, porque si el atributo saldo no se inicializa explícitamente, por omisión Java le asigna el valor 0. El segundo constructor recibe dos parámetros e inicializa cada atributo de instancia con el valor de un parámetro formal. El identificador cuenta corriente bancaria está sobrecargado. El número o el tipo de los parámetros debe ser diferente en cada definición del constructor. El comando depositar modifica el estado interno del objeto que recibe el mensaje. El operador incrementa el valor del saldo con el valor del parámetro formal. Esa instrucción es equivalente a una asignación en la cual la parte izquierda es el atributo de instancia saldo y en la parte derecha es una expresión que suma al atributo de instancia saldo el valor del parámetro formal. Como programadores podríamos agregar nuevos comandos y consultas a la clase. Por ejemplo, si necesitáramos dividir un problema complejo en otros más simples. Los servicios que agreguemos van a ser privados, solo podrán accederse desde la propia clase. El método extraer declara una variable local que inicializa con valor verdadero. Si la extracción no puede realizarse, se le asigna el valor falso. El método extraer utiliza entonces cuatro variables: un atributo de clase, un atributo de instancia, una variable local y un parámetro. Cuando el método termina, la variable local y el parámetro formal se destruyen. En cada consulta, el tipo del resultado debe ser compatible con el tipo de la expresión. Cuando una clase no cumple con su contrato, pueden producirse errores de ejecución o de aplicación. En ambos casos es necesario que sean detectados y depurados. Como programadores deberemos verificar las clases que hemos implementado, aunque luego los responsables de testing realicen una verificación más exhaustiva. En este ejemplo vamos a verificar algunos de los servicios con valores fijos. Parte de la verificación consiste entonces en evaluar si cada clase cumple con el contrato para un conjunto significativo de casos de prueba. Dibujemos el diagrama de objetos al completarse esta secuencia de instrucciones. El diagrama muestra una referencia ligada en la variable una cuenta. La variable otra cuenta, en cambio, no está ligada. Las variables M1, M2 y M3 se declararon de tipo elemental. El valor se mantiene directamente en la celda de memoria ligada a la variable. La verificación no será completa. Va a mostrar la presencia de errores, pero no asegura la ausencia de errores. La siguiente instrucción envía el mensaje depositar al objeto ligado a la variable una cuenta con M1 como parámetro. Cambia el estado interno del objeto.
Si la clase cliente no cumple con su responsabilidad, se produce un error lógico o error de aplicación. Es decir, si M1 es un valor negativo, la ejecución termina normalmente, pero el depósito es en realidad una extracción y el saldo puede llegar a ser menor a menos 10.000. La siguiente instrucción envía el mensaje extraer al objeto ligado a la variable una cuenta, con M2 como parámetro. El parámetro real se asigna, como siempre, al parámetro formal. La extracción puede realizarse y el saldo de la cuenta se modifica. La siguiente instrucción envía el mensaje extraer al objeto ligado a la variable una cuenta, en esta oportunidad con M3 como parámetro. Si extraer se implementa correctamente, la extracción no se realiza, el estado interno del objeto no cambia y el método retorna el valor falso. En consola va a aparecer un cartel, no pudo extraer, y a continuación el valor de la variable M3. Si la clase proveedora no cumple con su responsabilidad, se produce un error lógico o error de aplicación. La siguiente instrucción envía el mensaje equals al objeto ligado a la variable una cuenta, con otra cuenta como parámetro. La clase cliente no está cumpliendo con su compromiso, el parámetro no está ligado. Cuando equals se ejecute y C reciba el mensaje obtener código, la ejecución va a terminar anormalmente. Consideremos ahora una alternativa de diseño para la clase cuenta corriente bancaria. El comando extraer establece ahora dos requisitos. La clase cliente es responsable no solo de garantizar que el parámetro debe ser mayor a 0, sino que también debe asegurar que la extracción es posible. Es decir, que el saldo luego de la extracción será mayor o igual a menos max descubierto. Para poder cumplir con su compromiso, la clase cliente puede utilizar un nuevo servicio, provisto por la clase proveedora cuenta corriente bancaria. El método puede extraer no modifica el saldo de la cuenta bancaria, solo controla si la extracción es posible. Otro cambio en la especificación es en la consulta equals, que antes de comparar el estado interno de los objetos, es responsable de controlar si el parámetro está ligado. Si no lo está, debe retornar falso. Hay un cambio de responsabilidad, ya que no es la clase cliente la que debe hacer el control. Observen que en este diseño se agrega una consulta y cambia la signatura del comando extraer. La consulta equals mantiene su signatura, pero hay un cambio en la responsabilidad. Reiteramos que es el diseñador el que establece la asignatura de cada servicio público. Nosotros, como programadores, debemos interpretar e implementar adecuadamente la funcionalidad y las responsabilidades. Dejamos pendiente como ejercicio la implementación del segundo diseño de cuenta corriente bancaria, pero vamos a definir el tester para esta nueva versión. La asignatura del método depositar no cambia, tampoco su funcionalidad ni sus responsabilidades. El mensaje se envía igual que antes y el estado interno se modifica como antes. La siguiente instrucción es un condicional. El objeto ligado a la variable una cuenta recibe el mensaje puede extraer con M2 como parámetro. La extracción puede hacerse, de modo que si se implementa esta consulta correctamente, debería retornar el valor verdadero. Se envía entonces el mensaje extraer nuevamente con M2 como parámetro. Cuando extraer termina, si se implementó correctamente, el saldo es 2200. Si el parámetro no es el mismo en puede extraer y extraer, por ejemplo, cometemos un error de tipeo, puede provocarse un error de aplicación. Si puede extraer retorna falso, el tester muestra en consola un mensaje de error. Una instrucción similar verifica si puede extraer y extraer tienen el comportamiento esperado cuando el parámetro es M3 y el saldo es 2200. Por último, en este diseño, si el parámetro real de equals no está ligado, la consulta debe retornar falso y la ejecución continúa normalmente. En el testing unitario,
Cada clase se verifica en forma aislada. Se evalúa si cada clase verifica el comportamiento establecido por el diseñador para un conjunto de casos de prueba, es decir, si cada servicio brinda la funcionalidad y cumple con los compromisos que le han sido asignados en el contrato. Cuando todas las componentes han sido sometidas al testing unitario, se aplica el testing de integración, que consiste en verificar un conjunto de clases relacionadas. Reiteramos que como programadores somos responsables de verificar el código que hemos implementado. Serán los responsables de la etapa de testing quienes deberán validar el sistema completo, evaluando que la implementación es consistente con el diseño y además que el diseñador modeló correctamente los requerimientos especificados por el analista y los requerimientos satisfacen a quienes van a ser los usuarios del producto. Es decir, la verificación permite decidir si la implementación satisface el contrato, pero también si el contrato se especificó correctamente. Todos los miembros del equipo, diseñadores, programadores y responsables de testing, participan en la selección de casos de prueba.